Estamos en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, la universidad más importante del país, la más antigua, fundada en 1842 y que es además una especie de símbolo del etos laico, republicano de la nación. Más particularmente nos encontramos en el Ágora, el lugar donde los estudiantes realizan sus asambleas, y tenemos aquí a nuestras espaldas un mural que ha sido alterado porque en realidad aquí hay superposiciones de imágenes. Representa en su lado izquierdo a una serie de personas que han sido asesinadas bajo los gobiernos supuestamente democráticos que se han sucedido después de 1990. Entre ellos hay mapuches, comuneros mapuches como Alex Lemun, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, Johnny Cariqueo. Hay estudiantes como Daniel Menco y Claudia López, y hay un trabajador forestal, como es el caso de Rodrigo Cisternas. En la parte derecha de este mural hay unos carteles con nombres de algunos detenidos desaparecidos bajo la dictadura. Y superpuesto más recientemente hay unas fotografías que representan, la de la izquierda, una escena del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, son los muros del Palacio Presidencial de La Moneda, los prisioneros que han sido sacados por los militares golpistas del interior del palacio, que está ardiendo en esos momentos, están puestos contra la muralla. Y aquí a la derecha hay una imagen de un apaleo durante una de las tantas protestas populares que se realizaron en contra de la dictadura pinochetista. Y hay algunas consignas, algunas leyendas que han sido colocadas por el organismo representativo de los estudiantes de esta facultad, que es la Coordinadora de Estudiantes de Filosofía y Humanidades. La educación en Chile actualmente está determinada por los cambios estructurales que hizo la dictadura militar y civil de Pinochet y la derecha entre 1973 y comienzos de 1990. Más particularmente los cambios introducidos a fines de la década del 70 y comienzos de la década siguiente, y que consistieron básicamente, al igual que en otras áreas de la economía y de la sociedad, en una retirada del Estado de muchos ámbitos de la actividad social y económica y en su entrega al capital privado. Esto es la constitución de un Estado subsidiario que solamente se hace cargo de las funciones clásicas del Estado gendarme. Esto es la policía, la justicia, la defensa nacional, las relaciones internacionales, el orden social y garantías para que el capital privado pueda actuar en grandes áreas de la actividad nacional sin mayores perturbaciones, sin movimientos sociales que impidan el lucro y la acumulación de capitales. Esto se vio reflejado en el caso de la educación en la instauración de lo que los críticos de este modelo denominan un modelo de educación de mercado, o sea, la educación entregada al lucro, a la voracidad de los intereses capitalistas, reservándose el Estado funciones mínimas y áreas muy restringidas del quehacer educacional. De manera tal de que en un primer momento la dictadura se abocó a municipalizar los colegios fiscales, los colegios que anteriormente pertenecían al Ministerio de Educación, reservándose este ministerio solamente una supervisión muy general respecto de contenidos, programas de estudios, y entregándole a las municipalidades, a los ayuntamientos, la responsabilidad de la gestión de los colegios y liceos, que antes pertenecían al Ministerio de Educación, del mismo modo como la dictadura traspasó hacia las municipalidades otras áreas del quehacer social, como por ejemplo la salud primaria. De manera tal de que se ha constituido en Chile una educación, en el caso de los liceos y escuelas, en tres niveles o en tres tiempos.
o de tres categorías. Una educación para los pobres a través de estos colegios municipalizados que, si bien reciben subvenciones del Estado, son insuficientes para hacer frente a sus responsabilidades educacionales. Una educación particular subvencionada, o sea, empresarios de la educación que en función de su supuesto rol coeducacional reciben subsidios del Estado, además de cobrar matrículas y aranceles relativamente modestos, pero que terminan convirtiéndose en un jugoso negociado gracias a la sumatoria de aranceles, matrículas y subsidios estatales. Y un tercer sector que está constituido por los colegios privados que no reciben subsidios del Estado y que están destinados a proveer servicios educacionales a los sectores más acomodados de la sociedad chilena. En la educación superior, las transformaciones neoliberales impuestas por la dictadura y consolidadas durante los gobiernos postdictatoriales a partir de 1990 y hasta nuestros días han significado una retirada gigantesca del Estado respecto de lo que habían sido sus responsabilidades tradicionales en esta área de la educación. Esto se expresa fundamentalmente a través de la política de autofinanciamiento de las universidades estatales. El Estado provee tan solo una porción mínima de recursos a estas universidades, en torno a un promedio de 10% aproximadamente, y estas instituciones, no solamente universidades, sino que también institutos de formación superior, deben procurarse los recursos compitiendo en el mercado entre ellas y con las numerosas universidades privadas que han surgido desde 1980 y que actúan fundamentalmente con criterios de lucro. O sea que las universidades estatales deben cobrar aranceles y matrículas elevadísimas, están entre las más elevadas, entre las 2 o 3 más elevadas del mundo. Las universidades chilenas, los aranceles y las matrículas de estas universidades para poder hacer frente a los gastos que significa mantener una universidad. Esto ha significado también que se ha abierto un mercado educacional muy jugoso para el capital privado que ha invertido en universidades nuevas que han sido creadas a partir de 1980 y que ha obtenido ganancias extraordinarias, realmente gigantescas, a pesar de que la propia ley de universidades de la misma dictadura prohíbe el lucro. Y esto ha llegado a niveles tales que consorcios internacionales educacionales norteamericanos, españoles y de otros países han venido a Chile a invertir en el negocio de la educación. Todo esto ha redundado evidentemente en una catástrofe educativa, en baja de los niveles académicos a nivel universitario, pero también en una notoria, ostensible, baja de la calidad de la enseñanza básica y media, a tal punto que se sostiene que alrededor de 60% de los chilenos que saben leer y escribir, la tasa de alfabetismo en Chile es muy alta, es 90 y tanto %, pero alrededor de un 60% de esas personas que supuestamente saben leer y escribir son catalogadas o consideradas como analfabetos funcionales. Esto es gente que es capaz de leer un texto, de juntar letras, de juntar palabras, pero que no tiene la capacidad para comprender cuestiones muy simples como podrían ser las instrucciones de un manual cualquiera o textos relativamente sencillos, como resultado de esta política implementada por la dictadura y mantenida en lo más esencial por los gobiernos de la postdictadura. La idea misma de educación pública es una idea muy cuestionable en el caso de Chile, puesto que si tenemos, por ejemplo, en el caso de las universidades, instituciones que están funcionando con criterios muy similares a las instituciones de educación privada, que actúan en el mercado educacional,
bajo los mismos imperativos, esto es, conseguir clientes para poder financiar sus actividades y eventualmente generar algún excedente que les permita seguir creciendo y desarrollando sus labores. Si por el otro lado tenemos instituciones cuyo fin no declarado, pero sabido, es el lucro y no la calidad de la educación, es muy azaroso sostener que existe una educación pública en Chile en el sentido en que tradicionalmente se entiende prácticamente en el resto del planeta. Lo mismo ocurre en la educación básica y media, puesto que este sector de la actividad educacional también está absolutamente penetrado por la idea del lucro y por la falta de recursos que el Estado proporciona a las instituciones que dependen indirectamente de él, como son el caso de las municipalidades. El lucro, introducido como resorte fundamental en todos los niveles de la educación en Chile, básica, media y superior, hace muy difícil hablar con toda propiedad de educación pública, puesto que las instituciones estatales, ya sean directamente dependientes del Estado, como son las universidades públicas, o los colegios y liceos y escuelas municipalizados, se ven todos en mayor o menor medida afectados por los problemas de financiamiento, en algunos casos, en los casos de las instituciones públicas, o de carrera por el lucro en el caso de las instituciones de educación privada, lo que evidentemente significa una serie de deformaciones en todos los niveles de la actividad educacional. Salvador Allende se presentó 4 veces como candidato a la presidencia de la República, en tanto abanderado de distintas coaliciones de izquierda, cuya base fundamental fueron siempre los partidos socialistas y comunistas. La primera vez fue en 1952, luego en 1958, cuando estuvo a punto de ganar la elección, enseguida en 1964 y finalmente, esa vez fue la victoria, en septiembre de 1970. La propuesta de Salvador Allende y de su coalición, la Unidad Popular, consistía básicamente en realizar una transición pacífica hacia el socialismo. El programa de la Unidad Popular no se proponía instaurar de manera inmediata el socialismo en Chile, sino realizar un tránsito pacífico hacia el socialismo. Y para ello se propuso una serie de medidas que fueron adoptadas muy rápidamente por este gobierno y que tenían un carácter esencialmente antiimperialista y antioligárquico. Ello implicó, entre otras cosas, la nacionalización de la gran minería, del cobre, del salitre, del hierro, fundamentalmente, pero además la nacionalización o la expropiación de sectores monopólicos de la actividad industrial, de las industrias textiles, industrias siderúrgicas, industrias petroquímicas y otras industrias que estaban en manos de capitalistas privados que no funcionaban adecuadamente o que cometían severos atropellos en contra de los trabajadores. Simultáneamente se impulsó también como una profundización de un proceso que venía del gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva desde mediados de los años 60, una reforma agraria más radical, más profunda que la iniciada anteriormente y que significó la expropiación de prácticamente el resto de los grandes latifundios que aún subsistían en Chile. Todo este proyecto generó reacciones muy encontradas. Por un lado, los afectados por estas nacionalizaciones o expropiaciones, no solamente el gran capital nacional, sino que sobre todo y muy fundamentalmente el gran capital extranjero, principalmente norteamericano, afectado por la nacionalización del cobre, puesto que la gran minería del cobre estaba toda en manos de estos capitalistas, pero también otros sectores de la actividad, como los teléfonos, en manos de la ITT, compañía norteamericana, junto a latifundistas chilenos y grandes industriales que se vieron perjudicados por estas medidas, generaron una reacción muy fuerte
en contra del gobierno de Salvador Allende, y desde prácticamente el momento de su elección, antes de que éste incluso asumiera el gobierno, cuando aún era solamente presidente electo, complotaron y se confabularon con el gobierno de los Estados Unidos y la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, para provocar el derrocamiento de este gobierno. Pero por el otro lado, esto significó un empoderamiento de los sectores populares que sintieron que se estaba gobernando en su beneficio, exigieron una radicalización del proceso y adquirieron un protagonismo social, económico, político, cultural como nunca antes había ocurrido en la historia de Chile. Las organizaciones sociales se multiplicaron, extendieron sus actividades, se crearon nuevas organizaciones populares, las llamadas organizaciones del poder popular, como fueron los cordones industriales, los comandos comunales, las juntas de abastecimientos y precios, y otras organizaciones que tomaron en sus manos actividades que tradicionalmente habían estado en manos o del Estado o de los empresarios, de tal manera que desarrollaron gérmenes de poder popular. Esto se tradujo en un enfrentamiento entre estos dos polos de la sociedad chilena: por un lado los sectores afectados por las reformas del gobierno de Salvador Allende, y por otro lado los sectores populares, una parte de los cuales exigían al gobierno una radicalización del proceso, de manera tal de poder hacer frente a las amenazas golpistas y profundizar el proceso de cambio en una perspectiva socialista. El desenlace ya es sabido. Se produjo un sangriento golpe de Estado promocionado, organizado y ejecutado por los sectores empresariales nacionales y extranjeros afectados, por los poderes políticos afectados igualmente por estas medidas y por este proyecto socialista, que utilizaron a las Fuerzas Armadas como el ejecutante de este golpe, y además de una suerte de revolución capitalista posterior al golpe de Estado, que implicó la instauración del modelo neoliberal más extremista del planeta en Chile desde mediados de los años 70, modelo que aún está plenamente vigente en la actualidad. El neoliberalismo es un modo particular de gestión del capitalismo. Es una forma específica que asume el capitalismo, no solamente en Chile, en todo el mundo, a partir, grosso modo, de fines de la década del 70 y con mayor fuerza desde comienzos de la década de 1980. Y que consiste básicamente en una retirada del Estado-providencia, una entrega de funciones, de áreas de actividad que habían recaído desde hacía varias décadas en este Estado benefactor, providencia o asistencial, a la voracidad del capital privado, una desregulación de la economía, una liberalización de los mercados, tratados de comercio internacionales que tienden a echar abajo las barreras aduaneras de tipo proteccionista, una privación de derechos sociales de los trabajadores, una globalización de los mercados y, en general, el reino más absoluto, por lo menos ese es el caso de Chile, de los principios liberales tradicionales, del laissez-faire económico, en beneficio exclusivo del gran capital, y siendo los principales perjudicados de esta política los trabajadores. Eso es básicamente el neoliberalismo, que en el caso de Chile significa que la actividad de empresarios privados es prácticamente ilimitada, abarca todos los sectores de la vida nacional, no solamente los sectores productivos o de las industrias extractivas o de los servicios públicos, sino que además también y muy fundamentalmente la educación,
la salud y la previsión social, que es privatizada en beneficio de algunos grupos, de grandes grupos económicos que disponen de una masa gigantesca de recursos, que son los ahorros provisionales de toda la población, para poder realizar grandes operaciones financieras, no solamente en Chile, sino que también en los mercados internacionales. El papel de la Escuela de Chicago en estas transformaciones neoliberales, en esta revolución capitalista impulsada por la dictadura, fue fundamental, puesto que ellos fueron quienes formaron a los ideólogos, a los economistas que impulsaron este cambio. Esto venía preparándose desde hacía casi 2 décadas. Desde mediados de la década de 1950, la Universidad Católica de Chile envió a numerosos estudiantes a realizar cursos de posgrado a la Escuela de Chicago. Y estos van a ser los ideólogos, 2 décadas más tarde, de las transformaciones neoliberales en Chile. Fueron ellos los principales ministros de Economía y de Hacienda de la dictadura pinochetista. Ellos recibieron las enseñanzas de Milton Friedman y de otros ideólogos de la Escuela de Chicago y las aplicaron en el mejor laboratorio posible. Esto es, en un país en el cual las libertades democráticas fueran inexistentes, no hubiese posibilidad de resistencia de la población, particularmente de la población trabajadora, fuertemente golpeada por la represión dictatorial y por la pérdida de derechos democráticos. De tal manera que el laboratorio chileno fue un laboratorio ejemplar y que sirvió para que en otras partes del mundo y con otras condiciones distintas a la chilena, pudiese aplicarse también la receta neoliberal. Estoy hablando de los Estados Unidos de Reagan, de la década de 1980, o de la Inglaterra thatcheriana de los mismos años, y así sucesivamente. Desgraciadamente, Chile fue el laboratorio del neoliberalismo, y la Escuela de Chicago, por mucho que algunos de sus principales exponentes posteriormente hayan querido desmarcarse de la experiencia chilena por las violaciones a los derechos humanos y el desprestigio mundial en el que cayó la dictadura de Pinochet, por mucho digo que hayan tratado de tomar distancia respecto de la dictadura pinochetista, estos ideólogos economistas tienen una responsabilidad política y moral enorme en lo ocurrido en Chile. Desde fines de la década de 1980 se empezó a gestar en Chile una transición a la democracia, tal es el lenguaje oficial. El gobierno de los Estados Unidos y sectores de las clases dirigentes chilenas entendieron que no era posible seguir corriendo el riesgo de una sublevación popular, ya que desde 1983 y hasta 1987 se estaba desarrollando en Chile un proceso de oposición ciudadana y popular a la dictadura que había significado, entre otras cosas, la realización de gigantescas jornadas de protesta antidictatorial. En el momento del golpe de Estado yo era muy joven, había cumplido recién 20 años de edad. El día anterior, el día lunes 10 de septiembre de 1973, participé en lo que sería la última reunión del Cordón Macul, de estas organizaciones de trabajadores, y donde yo prestaba labores de apoyo en las cercanías de esta facultad, en la avenida Macul. Estaba el eje de este cordón. Y lo que ocurrió al día siguiente es ampliamente sabido. Vino el golpe de Estado, mi madre me despertó muy temprano, yo había llegado tarde de esa reunión, la reunión en el Cordón Macul había terminado como a las 11 de la noche, había llegado mucho más tarde aún a mi domicilio. Mi madre me despertó diciendo que al parecer había un golpe de Estado, que había movimientos de tropas y que Salvador Allende iba a hablar por la radio. Y esa fue la primera de las varias alocuciones que él dirigió al pueblo de Chile en ese terrible día, y el resto es historia conocida. La dictadura en Chile no fue derrocada. La transición a la democracia fue negociada entre
la oposición moderada al régimen y el propio régimen de Pinochet, de manera tal que resultó un sistema formalmente democrático, pero que en realidad es una democracia restringida, tutelada por los poderes fácticos, muy principalmente por las Fuerzas Armadas, y yo diría de baja intensidad. Y esto fue el resultado de negociaciones entre todos los sectores de las clases dirigentes y de la clase política que querían impedir una sublevación popular, una revolución, un estallido popular que fuese incontrolado. Porque desde 1983 y hasta 1987 se realizaron las llamadas jornadas de protesta nacional contra la dictadura, que fueron gigantescas movilizaciones en todo el país, con enfrentamientos muy duros entre los manifestantes y las fuerzas de la policía o incluso del propio ejército, que hicieron pensar a las clases dirigentes chilenas y al gobierno de los Estados Unidos que en este país podría desatarse una sublevación popular, una explosión social incontrolable que pondría sin lugar a dudas en peligro el orden social, la estabilidad política y evidentemente los negocios de las grandes compañías transnacionales y de los grandes propietarios nacionales. De manera tal que los propios opositores moderados a la dictadura, fundamentalmente demócratas cristianos y socialistas, entre comillas, renovados, negociaron con la dictadura una transición que significó en el aspecto formal un sistema democrático, pero que fuera garante de que las transformaciones neoliberales se mantendrían a pesar de que la mayoría de la población fuese una opositora a la dictadura y a la obra realizada por ese régimen. Entre 1983 y 1987 se desarrolló un ciclo de grandes protestas populares contra la dictadura. Durante 4 años, a lo menos, se sucedieron manifestaciones periódicas en todo el país, convocadas por las organizaciones sociales y políticas opositoras al régimen de Pinochet, que hicieron tambalear a este régimen. Y si bien es cierto, este no estuvo nunca a punto de caer, esto significó, fue una especie de campanada de alerta para el gobierno norteamericano y para sectores de la propia clase empresarial y política chilena, que percibieron que la dictadura de Pinochet, si bien les había entregado grandes frutos, jugosísimas ganancias, grandes beneficios, había alejado el peligro comunista o marxista del país, no es menos cierto que estaba generando contradicciones sociales demasiado fuertes que podían terminar siendo riesgosas para la misma estabilidad sistémica. De modo tal que estos sectores entendieron que era necesario iniciar un proceso de transición a la democracia, pero hacia una democracia que no pusiera en riesgo lo más esencial de los logros de la dictadura y que beneficiaban precisamente a estos sectores. De manera tal de que se inició un proceso de conciliábulos y negociaciones políticas entre sectores que sostenían el régimen dictatorial de Pinochet y sectores de la oposición, particularmente de la oposición moderada, representada fundamentalmente por el Partido Demócrata Cristiano y por el Partido Socialista, que se encontraba en pleno proceso de renovación, esto es, de dejar lo que algunos en el partido consideraban como un lastre de su pasado, o sea, la herencia teórica y política marxista, y adoptar las posiciones socialdemócratas que, paralelamente, en la misma Europa, evolucionaban hacia posiciones más claramente liberales. Y estos sectores negociaron con la dictadura una transición a la democracia que no pusiera en peligro los logros, entre comillas, del régimen dictatorial, fundamentalmente que no pusiera en peligro el modelo económico neoliberal. Como resultado de esto,
En Chile se instauró a partir de 1990 una democracia que podríamos caracterizarla como tutelada por los poderes fácticos, principalmente por las Fuerzas Armadas, restringida y de baja intensidad, que ha mantenido el modelo económico neoliberal, puesto que ese fue el centro de las negociaciones y de los acuerdos públicos y secretos entre estas fuerzas comprometidas para empujar este tipo de transición y no una transición plena a la democracia, lo que hubiera significado no solamente la eliminación de la constitución dictatorial, que con muchas reformas sigue aún vigente plenamente en Chile, sino también las transformaciones económicas de la dictadura que se han mantenido, y no solamente se han mantenido, sino también se han consolidado y legitimado social y políticamente bajo la acción principalmente de los gobiernos de la coalición opositora a la dictadura, que a partir de 1990 y hasta 2010 gobernó en Chile. Esto es la coalición de Partidos por la Democracia, que ha vuelto a gobernar a partir del año 2014 bajo un nuevo nombre, el nombre de Nueva Mayoría, en base a la incorporación de otros socios menores, como es el caso del Partido Comunista, a fin de darle mayor sustentabilidad a este régimen neoliberal, esta vez con algunas reformas o retoques destinadas a asegurar una mayor legitimidad social. Como bien sabemos, la dictadura en Chile no fue derrocada, de manera tal que todas las instituciones del Estado se mantuvieron incólumes. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas policíacas, los tribunales de justicia, que habían tenido la principal responsabilidad en la represión dictatorial, junto con los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y otros creados ad hoc por la dictadura, se mantuvieron incólumes. Lo único que cambió fueron los servicios de inteligencia, que si bien se mantuvieron en el caso de las ramas de las Fuerzas Armadas, se eliminó la policía política responsable de gran parte de los atropellos a los derechos humanos, como fue el caso de la DINA, que se había transformado en CNI. Esos organismos dejaron de existir, pero muchos de sus integrantes se reciclaron en los servicios de inteligencia del Estado, de las Fuerzas Armadas y de nuevos servicios de inteligencia creados en democracia. La represión cambió evidentemente de carácter. La represión bajo la dictadura pasó por distintos ciclos de carácter masivo, como fueron los primeros meses después del golpe de Estado, en que los detenidos se contaron por decenas de miles, y en los cuales los golpes represivos no discriminaron mayormente respecto de los niveles de involucramiento en la lucha política de las personas, pasando luego por fases más selectivas. Esto es una represión dirigida a quienes fueran cuadros y militantes de partidos de izquierda que se mantenían en lucha contra la dictadura en la clandestinidad, para volver a fases posteriores de mayor masividad, fundamentalmente durante el ciclo de protestas populares que se extendió entre 1983 y 1987. Como bien sabemos, los atropellos a los derechos humanos durante toda la dictadura fueron masivos, fueron ostentosos, se cuentan miles de desaparecidos, decenas de miles de torturados y prisioneros políticos, centenares de miles de exiliados, personas que perdieron su trabajo por razones políticas, perseguidos, torturados, etc. Todo eso cambió a partir de 1990. Esta represión masiva, sistemática, desapareció, pero dio lugar a una represión más sutil, más selectiva. Ya no hay desaparición de personas. Desde 1990 a la actualidad hay solamente un desaparecido, que es un joven mapuche. Ya no se arresta a las personas en medio de la noche sin una orden judicial,
pero lo que se ha mantenido es una represión en contra de los movimientos sociales apenas estos infrinjan o amenacen salirse en lo más mínimo de los estrictos marcos que les pone la ley o que son los marcos permitidos por las autoridades. Desde que los movimientos sociales se han reactivado en Chile, desde algunos años a esta parte, hay una tendencia hacia una creciente criminalización de los movimientos sociales. Estos movimientos son asimilados por parte del Estado y de los medios de comunicación de masas hegemónicos con acciones vandálicas, delictuales, indebidas o situadas por fuera de la ley, de tal manera que esto facilita la represión de estos movimientos sociales y la judicialización de estos movimientos por parte de las autoridades. Cabe recalcar que en democracia, desde 1990 a la fecha, han perecido varias decenas de personas como producto de la acción represiva de los cuerpos del Estado, de la policía, uniformada y civil. Es el caso de numerosos luchadores mapuches que han sido asesinados a sangre fría por la policía de carabineros, pero también fue el caso, sobre todo en la década de 1990, de numerosos militantes de izquierda que habían combatido con las armas en la mano a la dictadura y que desconfiaban de esta transición negociada, pactada y de esta democracia restringida y de baja intensidad y que se negaron, por tanto, a abandonar las armas y que fueron salvaje y fríamente asesinados en circunstancias en que estaban prácticamente rendidos o sin posibilidad de combatir, asesinados por los cuerpos represivos del Estado. Y del mismo modo han perecido también otros luchadores sociales, estudiantes, algunos trabajadores, en medio de conflictos que tienen un claro carácter social y que han sido el objeto de la represión del Estado en condiciones de democracia. El movimiento estudiantil en Chile desapareció prácticamente durante la primera mitad de los años 90 como producto de la política de contención social realizada por los partidos y gobiernos de la Concertación. Este movimiento comenzó a reactivarse como una reacción frente a los males del modelo de educación de mercado a partir de 1997, pero en base a petitorios y pliegos muy economicistas, muy gremialistas, que no implicaron una politización masiva del movimiento estudiantil. Yo diría que la reactivación, una reactivación potente del movimiento estudiantil empezó a producirse recién a partir del año 2006, cuando se produjo la llamada Revolución de los Pingüinos. Los pingüinos son los estudiantes secundarios por el color de sus uniformes, que se levantaron en función de sus demandas específicas durante el primer gobierno de Bachelet. Y luego, años más tarde, se produjo esta gigantesca explosión, no solamente del movimiento estudiantil secundario, sino que también de los estudiantes universitarios, de profesores, de apoderados, este verdadero movimiento por la educación pública que se inició el año 2011 y que se ha mantenido con altos y bajos en la actualidad, y que es un movimiento que podríamos caracterizar en base a sus exigencias y sus consignas. Esto es un movimiento por una educación pública, gratuita, laica, democrática y de calidad, y que tiene actores diversos, siendo el principal de ellos el propio movimiento estudiantil. El MIR fue un movimiento, como lo dice su nombre, de izquierda revolucionaria, formado a mediados de los años 60 y que recibió el influjo poderoso de la Revolución Cubana, del guevarismo,
y que se planteó en una perspectiva de ruptura por la izquierda con la izquierda tradicional, a la cual acusó de ser una izquierda reformista, parlamentarista, que había perdido su empuje revolucionario. Y el MIR se planteó en una estrategia de lucha armada por la conquista del poder y alcanzó un desarrollo relativamente importante durante los años de la Unidad Popular, entre 1970 y 1973, pero que con posterioridad al golpe de Estado fue diezmado, prácticamente aniquilado por la represión dictatorial. El MIR logró cierta influencia en sectores significativos de la juventud estudiantil, también logró una inserción promisoria en sectores populares muy pobres, como es el caso del movimiento de pobladores, en algunos sectores del movimiento campesino y mapuche, pero siempre tuvo bases muy débiles en la clase obrera propiamente tal, en el movimiento sindical. Y con posterioridad al golpe cometió errores de análisis político que fueron muy costosos para la dirigencia y la militancia mirista, errores fundamentalmente de sobrevaloración de la fuerza propia y subvaloración de la fuerza del enemigo, esto es, de la dictadura, que lo llevaron a implementar una política de enfrentamiento frontal con la dictadura, sin considerar, a mi juicio, adecuadamente la correlación de fuerza y que significaron, en definitiva, un desgaste y una pérdida de valiosísimos y muy honestos, esforzados y sacrificados y a veces incluso heroicos militantes durante la década de los 70 y de los 80, a tal punto que esa organización política prácticamente desapareció a comienzos de la década de 1990. El pueblo mapuche tiene una larga tradición de lucha de resistencia contra las invasiones extranjeras. Fue el único pueblo que logró contener la invasión incaica en América del Sur, que logró frenar el avance del imperio de los incas. También fue el único pueblo indígena en América del Sur que libró una guerra muchas veces victoriosa contra las huestes españolas y que obtuvo, como resultado de esta encarnizada resistencia, que ha sido incluso objeto de un poema épico escrito por uno de los propios conquistadores españoles, Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana, que es un poema épico muy laudatorio hacia el pueblo mapuche. Digo, en base a esa resistencia, logró un modus vivendi en la segunda mitad de los siglos coloniales con el poder del Imperio Español, de tal manera que se estableció que la frontera entre la sociedad hispano-criolla y la sociedad mapuche sería el río Biobío. Acuerdo que fue grosso modo respetado por los primeros gobiernos republicanos post-independencia en Chile, pero que con posterioridad terminó siendo violado por el Estado chileno, por la República de Chile, la que a través de la mal llamada Guerra de Pacificación de la Araucanía, que se extendió entre 1860 y comienzos de la década de 1880, ocupó finalmente, en beneficio del Estado chileno, el territorio ancestral mapuche y distribuyó esas tierras entre colonos nacionales y extranjeros, entre compañías colonizadoras, asignándole al pueblo mapuche pequeñas reducciones de tierra muy miserables respecto de lo que había sido el territorio histórico de este pueblo-nación. De manera tal de que desde fines del siglo XIX se ha desarrollado un movimiento de resistencia mapuche que a veces ha tenido expresiones más bien culturales, otras veces expresiones político-institucionales, pero que
A partir de fines de la década de 1960 se ha traducido también en acciones colectivas mucho más radicales que han significado ocupación de tierras, recuperación de tierra en el contexto de la realización de la reforma agraria por parte de los gobiernos de Frei Montalva y de Salvador Allende. La dictadura revirtió el proceso de reforma agraria, privatizó nuevamente las tierras que habían sido entregadas a los mapuches, intentó incluso aniquilar a este pueblo como tal, declarando que, y estableciendo legalmente que las tierras comunitarias podían ser divididas y vendidas, lo cual significaba prácticamente la liquidación de este pueblo-nación, cuya vida está centrada fundamentalmente en torno a la tierra, al trabajo, a la tierra, a la relación casi mística con la tierra. Y los gobiernos de la transición democrática, si bien han adoptado algunas medidas en beneficio del pueblo mapuche, han distribuido algunas tierras como fruto de compras, no han alterado en lo fundamental la relación con este pueblo, no han reconocido constitucionalmente al pueblo mapuche como un pueblo distinto que vive al interior del Estado-Nación República de Chile, y han perpetuado una política represiva en contra de los mapuches, lo que ha significado el asesinato de varios de sus luchadores, fundamentalmente durante el gobierno de Ricardo Lagos, el socialista Ricardo Lagos, y más aún durante el gobierno de la, entre comillas, socialista Michelle Bachelet, durante el cual fueron asesinados varios mapuches por la espalda por las fuerzas represivas de la policía de carabineros, recibiendo siempre el aval de las autoridades políticas. De manera tal de que el movimiento mapuche desde fines de la década de 1990 ha cobrado fuerza a pesar de la represión. Hay una radicalización de jóvenes mapuches que viven en las comunidades a las cuales fueron reducidos en el sur del país, y hay una proliferación de incidentes, de altercados, muchas veces violentos, entre los nuevos ocupantes de la Araucanía, los colonos beneficiados por el Estado de Chile, y el pueblo mapuche que intenta recuperar sus tierras, y también como producto de la intervención, de la represión siempre violenta de las fuerzas represivas del Estado chileno.